Bueno, comenzando en realidad para terminar la parte de farmacología, farmacodinamia, digamos, vamos a hablar de la farmacología molecular. Entonces, tengamos presente que cuando los fármacos interactúan con la materia viva, ¿sí? Remedan o modifican las señales bioquímicas y moleculares que se dan. Es decir, cuando la droga interactúa con sus receptores, genera una interacción droga-receptor que, acuérdense, era modificada por los antagonistas, pero que esto se traducía en un efecto a través de un mecanismo de señalización. Entonces, en los tejidos, nosotros tenemos dos grandes tipos de señalización modificables, por drogas o por otras sustancias, no importa, pero la señalización uno la puede dividir en informativa, que son la que define las funciones tisulares propias, por ejemplo, los neurotransmisores son señales que utiliza el sistema nervioso para comunicar a las neuronas entre sí o con la glía. Entonces, esa es la señalización informativa y eso, la modificación por los fármacos la conocemos bien. Pero también tenemos una señalización estructural dada básicamente por sustancias neurotróficas o tróficas, digamos, factores de crecimiento, que determinan a lo largo de la vida, ¿sí? Que se formen los órganos, que haya después plasticidad y remodelación tisular, y obviamente algo que es el control metabólico, es decir, hay hormonas para este control metabólico. Entonces, hay una señalización estructural que también es modificable por los fármacos y recién ahora estamos conociéndola en su totalidad. Conocemos bien cómo funcionan las hormonas, pero toda la parte de factores neurotróficos o factores de crecimiento, citoquinas y demás, estamos analizándolas en mucho más detalle. Entonces nosotros tenemos que es fundamental la señalización estructural para tener señalización informativa y que obviamente esto está bajo un plan de vida dado por la información genética. Entonces, esta determina la señalización estructural y a su vez la informativa. Pero el medio ambiente influye en todo esto y hasta incluso en la información genética que después va a ser transmitida a generaciones posteriores. Y eso se conoce como epigenética. Entonces tengamos presente que los fármacos actúan como factores epigenéticos, es decir, capaz de modular funciones tisulares propias, pero también capaces de modular todas estas funciones de plasticidad y control metabólico. Tengan presente los efectos teratogénicos de las drogas y los efectos que tienen algunos fármacos, psicofármacos, sobre la neuroplasticidad, sobre todo en los cuadros de tipo depresivo. Entonces, esto es lo que estamos viendo muy bien hoy día y lo enfrentamos a través de lo que nosotros llamamos biología de sistemas. Si tenemos en claro todo esto, la farmacología molecular va a trabajar sobre todo esto, es decir, va a trabajar con farmacogenómica, pero también va a trabajar en la intimidad de estas señalizaciones. Entonces, los receptores, que son los sitios donde las drogas se unen para generar respuestas, pueden estar tanto en la membrana como en el citosol, como en el núcleo, como en el medio extracelular. Es decir, cualquier sustancia del organismo, proteica o no proteica, que sea capaz de unir un fármaco y a partir de ahí generar una respuesta, se considera receptor. Si no importa la naturaleza, es decir, obviamente uno está acostumbrado al receptor de las hormonas o de los neurotransmisores, que son los típicos de la membrana, pero una enzima, como vimos en el caso del antagonismo, la ciclooxigenasa 1 de las plaquetas, ¿sí? También es un blanco molecular. Entonces, tenemos receptores endógenos, enzimas, canales iónicos y transportadores. En el núcleo, receptores endógenos, enzimas y los propios ácidos nucleicos. En el citosol, receptores endógenos, enzimas, citoesqueletos, componentes de organelas. Y en el medio extracelular, moléculas de adhesión, moléculas de señalización circulante, etcétera, lípidos y demás. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y acá tenemos algunos ejemplos dentro de la psicofarmacología, por ejemplo. Es decir, la carbamazepina como anticonvulsivante actúa sobre canales voltaje dependientes o lo que se llama voltaje, canales disparados por cambios de voltaje, VEGIC, ¿sí? O la ketamina, anestésico general, que actúa sobre canales
operados o disparados por ligando, LGIC, es decir, los canales NMDA al glutamato, es decir, modulan. O los receptores, perdón, acoplados a proteína G, ¿sí? Como por ejemplo los opiáceos, receptor MU, clonidina alfa 2. ¿Sí? O receptores nucleares como el receptor GR de los glucocorticoides, o bien sistemas de transporte SLC, como el NET y el SERT para noradrenalina y serotonina. Acá tenemos algunos antidepresivos como la duloxetina, o el tramadol, el opiáceo de acción dual, ¿sí? Enzimas, la ciclooxigenasa, ¿sí? 1 y 2, los AINE, y moléculas de adhesión, por ejemplo, la pregabalina, que actúa sobre la alfa-2D2, que es un receptor de la trombospondina y modulador de los canales de calcio, voltaje dependiente, sobre todo presináptico, de tipo N. Bien, entonces, en un receptor uno tiene 3 sitios, básicamente. El sitio operacional u ortostérico, yo les mencioné anteriormente en la clase de farmacodinamia, donde se van a unir agonistas y antagonistas, se llama sitio ortostérico y ahí es donde compiten, pero puede haber sitios alostéricos, moduladores, donde las drogas, como las benzodiazepinas en el receptor GABA, se unen y modulan la actividad sin competir con el GABA. Entonces, estos sitios moduladores también dan lugar a agonistas y antagonistas, pero son otros sitios. Y después está el sitio funcional, ¿sí? Transductor de la señal. Recuerden que había drogas que además de actuar en el sitio operacional ortostérico, en el sitio funcional transductor, en los sitios alostéricos, hay drogas que modifican la actividad de las enzimas catabólicas de las drogas o los receptores. Recuerden que eso lo llamamos o bien facilitadores, o bien lo llamamos agonistas indirectos. Acá, por ejemplo, esta duloxetina que bloquea el transportador de noradrenalina, ¿sí? Está bloqueando de alguna manera la capacidad metabólica o degradativa de la noradrenalina. Entonces, de alguna manera es un facilitador, para que tengan en claro. Pero volviendo a los 3 sitios entonces que están sobre el receptor, vamos a ver que, por ejemplo, en el sitio ortostérico, opiáceos y sus antagonistas actúan, la ketamina y las benzodiazepinas actúan en sitios moduladores de distintos canales, o la lidocaína, por ejemplo, o la carbamazepina bloquean este sitio funcional o transductor del receptor. En este caso es un canal y por lo tanto, de alguna manera impide el pasaje iónico, la lidocaína o la carbamazepina. Pero si fuera un receptor acoplado a proteína G, lo que estaría impidiendo es la unión, ¿sí? O el acople a la proteína G. Eso es importante. Entonces, un agonista siempre tiene que poseer 2 actividades, ¿sí? La eficacia, que ya la vimos en la curva de respuesta de 0 a 1, que es eficacia o actividad intrínseca, es una propiedad que le permite a la droga cambiar la conformación estructural del receptor. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista molecular. El receptor presenta distintos conformeros y tal cambio conformacional se hace o determina que se enganche este receptor a algún miembro de la cascada de señalización y promueva finalmente la respuesta. Y el otro mecanismo, otra propiedad, ahora vamos a ver, es la afinidad, ¿sí? La droga tiene que reconocer y ligarse al receptor, ¿sí? Esto se estima a través de estudios de unión o binding y se expresa como constante de equilibrio KD de unión reversible entre droga y receptor. Es decir, la afinidad es propia de los agonistas y antagonistas. En cambio, la actividad intrínseca es propia de los agonistas, porque decimos que los antagonistas no tienen actividad intrínseca porque no son capaces de activar el sistema. Entonces, volviendo a este gráfico que les mostré aquí, acá tenemos el receptor en una estructura que la llamamos conformero o isómero conformacional inactivo, y llega a una estructura activa. Normalmente hay un equilibrio entre los activos y los inactivos. Si yo consigo que este receptor esté en un conformero activo sin droga, decimos que tiene actividad basal o actividad constitutiva. De hecho, hay receptores con actividad constitutiva. Los propios canales tienen actividad constitutiva porque dejan pasar una cierta cantidad de iones en estado basal. O hay receptores como el receptor serotonérgico 5-HT2C que también genera respuestas sin necesidad de que la serotonina esté
unida. Pero básicamente lo usual es que el conformero inactivo se transforma en el conformero activo cuando la droga se une. Es decir, el equilibrio se desplaza en este sentido. Entonces, cuando nosotros ponemos el asterisco, como lo vimos anteriormente, tiene que ver con que la droga, de alguna manera, indujo al receptor en estado activo. Es decir, acá tenemos el asterisco, es sinónimo de actividad. Y esto, de alguna manera, es capaz de engancharse a una señal, y esta señal, de alguna manera, en la cascada se amplifica. ¿Por qué? Pues si esta señal 1 es una enzima que tiene actividad catalítica, por 5, por ejemplo, una de ellas modifica 5 enzimas sustrato, que a su vez cada una de ellas, si tiene la actividad también por 5, va a modificar a otras 5. Entonces el resultado final es una amplificación de 5 por 5, es decir, de 25. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la insulina es capaz de lograr no 25 veces, sino algo así como 10 a la 9, es decir, 1.000 millones de veces. ¿Sí? Entonces, tengamos presente esto, ¿no? Esa capacidad amplificadora. Bien, entonces, esto es el concepto molecular. ¿Sí? El conformero tiene una energía libre y por eso está así. Si uno hace una distribución de frecuencias de estos conformeros o isómeros conformacionales en función de la energía libre del medio, vamos a ver que uno predomina en el estado inactivo y otro predomina en el estado inactivo. Así que lo que hace la droga es cambiar la energía libre del sistema. Ese sería el concepto. Entonces, siempre hay alguno que se destaca por más frecuente. Entonces, cada uno de ellos puede interactuar con diferentes cascadas. Entonces, en este contexto, E o eficacia puede verse como el generador de los cambios de la energía libre. Es decir, a nivel muy, muy físico-químico, la eficacia puede explicarse como un cambio de la energía libre del sistema inducida por la droga. ¿Sí? Y entonces esto, desde el punto de vista muy ultramolecular, permite explicar dos observaciones de la farmacodinámica moderna, el agonismo inverso y el agonismo sesgado, que es hacia donde apunta ahora la farmacología molecular a nivel de la farmacodinámica. Entonces, si uno tiene un receptor con actividad constitutiva, como por ejemplo el receptor que les mencioné, el 5-HT2C, ¿sí? Esta actividad basal está alrededor del 75%. Lo único que hace la serotonina es aumentársela al 100%. Pero esta actividad basal o constitutiva puede ser cambiada hacia cero con un supuestamente antagonista que es un antipsicótico tetracíclico, como puede ser la clozapina o la quetiapina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? No solo se antagoniza, sino que se elimina la actividad basal. Entonces, ¿acá qué podemos decir? ¿Que es antagonista? No. Acá la droga lo que hizo fue inhibir o anular la actividad basal. Entonces decimos que es un agonista inverso. Es decir, llevó de este cambio, de este, por así decirlo, isómero conformacional que activa a una proteína GQ en forma basal, ¿sí? Ciertos antagonistas como la serotonina, el LSD o la sibutramina, correrlo por un lado hacia la derecha y generar anorexia. Pero por otro lado, los agonistas inversos, que era lo que les estaba mostrando, lo corren en sentido inverso, es decir, anulan la actividad basal y por lo tanto generan los fenómenos de hiperorexia asociados a estos fármacos. Pero más allá de la respuesta en sí, es que hacen un desplazamiento de los confórmeros hacia otros totalmente diferentes. Si este es uno que es el responsable de la actividad basal, los agonistas generan otros confórmeros predominantes y los agonistas inversos otros diferentes. Entonces, cada uno de estos confórmeros tiene diferentes respuestas que van de la hiperorexia a la anorexia y que los distintos fármacos, ¿sí? De alguna manera modifican. Y hay drogas que realmente se comportan como antagonistas porque no producen cambio diferencial ni para un lado ni para el otro. Son, por ejemplo, el aripiprazol o la ciprasidona. Y el otro mecanismo que se explica es el del agonismo sesgado.
¿Por qué? Porque si yo tengo un confórmero A1 inducido por una droga, ¿sí? Entonces esta se puede unir a dos tipos de señales, por ejemplo, una señal GS y una señal beta-arrestina. La señal beta-arrestina tiene que ver con factores neurotróficos, pero también, derivados de la fosfatidinoxitol 3 quinasa, pero también tiene que ver con la endocitosis de este receptor, es decir, la introducción y la desensibilización del sistema. En cambio, la señal GS depende de la activación del sistema. Si uno lo ve en el tiempo con un isómero como puede ser la adrenalina, vemos que rápidamente la actividad de la adenilciclasa cae, pero no cae porque se estimuló el receptor. Si el receptor estuviese en la membrana todo el tiempo, la activación sería total y mantenida a lo largo del tiempo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Se internaliza rápido porque empieza a predominar la señal de beta-arrestina dependiente, entonces la actividad decae. Otro agonista, por ejemplo, en la pseudoefedrina, que genera un confórmero A2, no tiene tanta relevancia la señal dependiente de la beta-arrestina y sí la de la adenilciclasa. Entonces, si ustedes se fijan, no hay internalización del receptor, entonces la actividad de la adenilciclasa no cae tanto como en el caso anterior, porque permanece dentro de la membrana. Entonces, los distintos agonistas, al mover, por así decirlo, la preferencia a través de generación de conformes diferentes, mueven la preferencia de los receptores por determinadas cascadas o permiten que de alguna manera se combinen entre sí en lo que se llama la dimerización, van a generar distintos tipos de respuesta que se sesgan a favor de un determinado agonista o agonista parcial. Tengámoslo presente, entonces eso es dependiente sí o sí de las conformaciones que adopta ese receptor a nivel de la físico-químico, a nivel de la energía libre. Entonces, para complejizar aún más esta farmacología molecular, hay múltiples blancos en múltiples lugares. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la mitriptilina? ¿Sí? La mitriptilina a dosis baja se utiliza como analgésico o digamos droga para calmar el dolor en el dolor crónico, el dolor neuropático. Entonces, este efecto, de alguna manera, depende de aumentar los niveles de noradrenalina, de aumentar los niveles de serotonina por bloqueo del NET y el SERT, y a su vez bloquear una serie de receptores que están relacionados, ¿sí?, con cada uno de estos sistemas. Bloquean el H1 y por lo tanto producen sedación, bloquean al receptor M3 y por lo tanto producen un efecto anticolinérgico, sequedad de boca, constipación y demás. Y entonces todo esto determina efectos favorables o efectos adversos. De más está decir que también pueden bloquear los canales, hacer un efecto quinidino símil, no a esas dosis, pero si uno aumenta, si uno aumenta el rango de dosis, ¿sí?, en este caso, consigue llegar al bloqueo de estos canales y generar respuestas anómalas a nivel cardíaco. Bien, entonces, ¿esto cómo se explica? Mediante el enfoque clásico, ¿sí?, uno dice, bueno, los antihistamínicos produjeron antipsicóticos y estos a su vez produjeron antidepresivos tricíclicos. Y a su vez de los antihistamínicos derivaron los anticolinérgicos. Entonces, es obvio que todas estas drogas de alguna manera conserven la capacidad de bloqueo H1 y M3, ¿sí? Y de alguna manera, a lo largo de la evolución, los receptores H1 y M3 reconocen exclusivamente sus ligandos endógenos, pero no así a las drogas derivadas de los antihistamínicos. Es decir, esto es lo que de alguna manera uno reconoce en estas drogas como el antipsicótico clozapina. ¿Bien? Ahora, el enfoque genético dice que no es solamente un tema de evolución de la estructura
química, digamos, farmacológica, sino que los receptores genéticamente están emparentados. Fíjense que los M3 están muy emparentados con los H1, entonces es obvio que las drogas, aun cuando tengan pequeñas diferencias, puedan reconocer a uno y a otro, porque están bastante emparentados. Es decir, que de alguna forma estos receptores a lo largo de la evolución sí reconocen sus ligandos endógenos, pero una droga como la clozapina puede unirse a ambos porque, digamos, están bastante emparentados en cuanto a estructura molecular, entonces esta droga puede reconocerlos ambos porque son muy parecidos para ella. Y obviamente múltiples lugares está implicando que haya diferentes lugares dentro del organismo y dentro de la célula. Por ejemplo, en el citoplasma, los AINE bloquean la COX, pero también a través de algunos de ellos, sobre todo la indometacina, a partir de los PPAR gamma, ¿sí? Entrar en el núcleo y a partir de ahí producir algunos efectos adicionales, ¿sí? A través de la inducción de la lipocortina, no tan importante como lo de los glucocorticoides, pero de alguna manera ayudan al efecto de la ciclooxigenasa. U otros AINE son capaces, ¿sí? de potenciar el sistema endocannabinoide. Entonces eso da complejidad a la farmacología actual. Fíjense lo que pasa con los opiáceos. De alguna manera, nosotros tenemos 3 receptores clásicos y uno no clásico, es decir, el mu, el delta, el kappa son los clásicos, el de la nociceptina es no clásico, entonces fíjense cómo de alguna manera los opiáceos están actuando, o algunos de ellos están actuando además de los receptores mu, en el transportador de serotonina, o en el NMDA, o en el receptor D2, y para producir efectos que son adversos y otros que pueden ser favorables, como por ejemplo la analgesia, ¿no? Y desfavorables como las náuseas y los vómitos. Entonces, la complejidad es importante y se define por múltiples aspectos. Otro aspecto que da complejidad es la presencia de receptores de reserva. Los receptores de reserva es un concepto que tiene mucho que ver con los agonistas endógenos. Fíjense, por ejemplo, la dopamina resulta que tiene una constante de afinidad de 550 nanomolar para el desplazamiento de la curva, digamos, de unión bioquímica. Pero la curva dosis-respuesta se produce a concentraciones y la C50 es de un par de órdenes más bajos, es decir, en cientos. ¿Y esto qué significa? Y está significando que con un 4% de ocupación, si uno pone, de los receptores, si uno pone ambas curvas, se obtiene el 90% de la respuesta. Quiere decir que con la cantidad de droga presente o de neurotransmisor presente a nivel de los receptores, con un solo 4% de su actividad genera el 90% de la respuesta. Y entonces, esta dice, ¿qué pasa con el 96% de los receptores? Y bueno, están en reserva, se dice. Es decir, en general la reserva, vuelvo a repetir, se da cuando el agonista endógeno, ¿sí? Ha evolucionado junto con su receptor y sirve de alguna manera para discriminar las respuestas del ruido de fondo. Por ejemplo, la insulina tiene factores de crecimiento símil insulina o IGF, que son la somatomedina, entonces el receptor de insulina tiene que ser capaz de discriminarlo. Entonces, es decir, con muy poca cantidad de receptores que están ocupados por la insulina, ya tengo la respuesta, no necesito ir reconociendo a los IGF, digamos, por así decirlo. Entonces, evolucionan en paralelo receptor y droga. En cambio, los agonistas exógenos, como por ejemplo la fenilefrina, fíjense en este caso, tienen una fracción de receptores ocupados para la misma respuesta, es decir, con 50% de receptores ocupados tengo el 50% de respuesta. Quiere decir que los agonistas exógenos en general no suelen tener reserva de receptores. Esa reserva de receptores es más bien funcional, es decir, es cuán eficaz es ese receptor como para acoplarse en presencia de una determinada molécula con la cascada subsiguiente y reconocerla entre otras que pueden darle ruido de fondo, como les decía, la insulina con sus análogos.
En cambio, la fenilefrina, de alguna manera, si bien la adrenalina puede llegar a tener, digamos, su reserva de receptores funcionales, la fenilefrina no la tiene. Y lo mismo también pasa con la efedrina, ¿no? Bueno, para terminar, y hablamos de la complejidad, hablamos de la dimerización de los receptores. Es decir, ya sabemos que los receptores operados por ligandos, como por ejemplo el GABA-A o el NMDA, son oligómeros. Fíjense que tenemos pentámeros, tetrámeros, trímeros. Estos son los receptores pulinérgicos. Los receptores asociados a tirosinquinasas siempre suelen ser dímeros o tetrámeros. Los receptores nucleares son homo o heterodímeros y entonces siempre son necesarios para conformar un canal o para autofosforilarse o para reconocer las secuencias de repetición directa o palindrómica. ¿Qué pasa con los receptores acoplados a proteína G? Bueno, eran monómeros. No, en realidad son homo y heterodímeros. ¿Por qué? Porque estos homo y heterodímeros son necesarios para el tráfico y la estabilidad membranar. Tengamos presente que los agonistas promueven la dimerización y los agonistas inversos promueven la monomerización. Acá tienen algunos ejemplos. El GABA B ya es un receptor que está directamente en forma dimérica. O lo mismo los receptores metabotropos al glutamato. O el receptor asociado, es decir, el receptor al gen relacionado el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que es un trímero, ¿sí? Y diferentes dímeros homo o tetrámeros, como por ejemplo, fíjense, el receptor mu, que se une a otros receptores opioides como el delta, el kappa, a los receptores CB1, a los alfa 2, etc. Es decir, que de alguna forma los receptores acoplados a proteínas G también son dímeros. Y la dimerización no solo le da estabilidad, sino que le da la capacidad de señalización plena, es decir, que los agonistas que se unan a ellos tengan la eficacia máxima. Y obviamente algunos agonistas parciales no puedan generar esta dimerización y este acople esencial. Entonces, hay moléculas auxiliares, como por ejemplo el colesterol, ya que los receptores siempre están en zonas ricas en colesterol y esfingolípidos que se llaman lipid RAF. Entonces, los neuroesteroides y el colesterol actúan como moduladores, ya sea directa o indirectamente a través de una proteína que se llama sigma, que es una chaperona lipídica, y que muchos psicofármacos podrían reemplazar al colesterol como agonistas o antagonistas de estos sitios en tratamientos prolongados. Son sitios alostéricos. Por ejemplo, los receptores acoplados a proteína G hay un hueco intramembranar entre las hélices 3, 2 y 1, donde ocupa, digamos, el colesterol. Acá lo ven, el colesterol ocupando este sitio. O, por ejemplo, en la interfaz del receptor al BDNF o en factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿sí? Que es el receptor TRKB, hay un bolsillo hidrofóbico que puede estar ocupado por el colesterol o por los psicofármacos, en este caso la fluoxetina, o el bolsillo hidrofóbico de sigma 1. Es decir, esto da pie a toda una investigaciones en paralelo que abren la farmacología a niveles insospechados. Entonces, para ir terminando, ya definimos al principio en psicofarmacología lo que era la tolerancia y lo que era la taquifilaxia. ¿Por qué lo hablamos esto? Para ser bien claros en cuanto a cómo se modifica una respuesta. Recuerden que la tolerancia necesitamos aumentar la dosis durante la exposición para obtener el mismo efecto. En cambio, la taquifilaxia era una suerte de tolerancia aguda por agotamiento de neurotransmisores o downregulation, y entonces para resetear al sistema uno tiene que retirar la sustancia. Recuerden esa gran diferencia. En general, la tolerancia, que nosotros llamamos tipo barbitúrico o farmacocinética, se debe a inducción enzimática. Entonces, si un fármaco está dentro de la ventana terapéutica, se va perdiendo eficacia porque la inducción enzimática, de ahí que el barbitúrico es un inductor,
hace que se metabolice más una droga determinada y eso haga que caiga por debajo de la ventana terapéutica. En cambio, la tolerancia farmacodinámica, que tiene que ver con la plasticidad y la exposición de receptores, que es la de tipo opioide, la ventana terapéutica se va cambiando, se va subiendo. Si yo tengo en los mismos niveles, pero por cambio del número de receptores, la eficiencia de una cascada o el reconocimiento, se va perdiendo la eficacia. Entonces se corre la ventana terapéutica. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Entonces, tengamos presente para la taquifilaxia que la taquifilaxia se produce por down regulation de los receptores. Por ejemplo, si yo tengo un receptor acoplado a proteína G, en un primer momento la fosforilación genera lo que se llama una subsensibilización o desensibilización homóloga, heteróloga. ¿Por qué? Porque la proteína quinasa A fosforila a varios receptores acoplados a proteína GS. Pero si seguimos estimulando los receptores, aparece sí una quinasa propia del receptor que lo que hace es unirlo, fosforilarlo más para que se una a la beta-arrestina. Y esto genera la internalización. Entonces, esa internalización que vimos antes deja, ¿sí?, sin capacidad de respuesta al sistema. Esto sería un fenómeno de tipo taquifiláctico. En cambio, los mecanismos adaptativos a largo plazo, ¿sí?, que son los que responden a la tolerancia, fíjense cómo, de buenas a primeras, el receptor MU, que está asociado a proteína GI, termina asociándose, ¿sí?, a GQ, que es una proteína estimulante. Entonces, y a cambios genéticos que hacen que aumenten estos receptores. Entonces, por plasticidad a largo plazo, aparecen estos mecanismos de tolerancia. ¿Bien? Bueno, eso es todo.